Un ratito. Listo. Este tema que vamos a ver ahorita abarca con el tema de la clase pasada. Vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son disciplinas que complementan el estudio de otras áreas del conocimiento, en particular la historia. Estas ciencias proporcionan herramientas y conocimientos para el análisis, interpretación de fuentes históricas, ayudando a los historiadores a sus investigaciones. Algunos ejemplos son las arqueologías, la diplomática y la filosofía. En sí, la definición sería que son ramas del conocimiento que sin el foco principal del estudio se vinculan con una disciplina principal y le prestan apoyo para su desarrollo. Vamos a hablar sobre antropología. Ruby, solo donde dice antropología. Ya. Antropología ayuda a estudiar los hábitos, costumbres y relaciones. Esto es la cultura de los grupos humanos a través del tiempo. Ya. Claro, son disciplinas que aunque no son parte de lo integral de la antropología como tal, le brindan herramientas y conocimientos para su investigación y comprensión. Hablemos sobre la geografía, Paulette. Geografía ayuda a ubicar los lugares donde sucedieron los hechos histor- históricos y territorio en el que se ha desarrollado la vida de los pueblos. Muchas veces los hechos históricos han sido determinados por el medio físico en el que tuvieron un lugar. Sí. También son disciplinas que complementan y enriquecen el estudio de la Tierra, proporcionando herramientas, conocimientos y datos que ayudan a comprender los fenómenos geográficos de forma más completa. Eh, Rubí, geología. Geología es especialmente útil para estudiar las primeras etapas de la evolución del planeta, en vista de que se ocupa de la formación y constitución de la corteza terrestre. Ya, Paulette, paleontología. Paleontología estudia los fósiles animales y vegetales de épocas remotas. Claro, proporciona también lo que son datos esenciales para comprender la historia de la Tierra y la vida en ella. Rubí, paleografía. Se Ahí. ocupa de las formas de escritura antigua y de los signos convencionales de los humanos que los humanos utilizaban para comunicarse en las épocas pasadas. Esta ciencia es importante para descifrar el contenido de documentos antiguos. Más suave. A ver, claro, también se dedica a lo que es al estudio de la escritura antigua, en particular de la escultura de la mano, a diferencia de las fases y técnicas. Ahora hablemos sobre el aporte de la arqueología. Paulette, Todo el texto, profe. dos y dos Rubí. Ya, el aporte de la arqueología. Quizás una de las ciencias auxiliares de la historia más relevantes es la arqueología, que también estudia el pasado, pero diferente de aquella en su objeto y método de estudio. El arqueólogo centra su quehacer en el pasado remoto, cuando aún no existe la escritura, de manera que el arqueólogo se vale del resto de los primeros humanos o civilizaciones tan antiguas como la Egea o la hitita. Sin embargo, no es raro que en la actualidad se hagan estudios arqueológicos de periodos más recientes como la antigüedad o el medievo. Por otra parte, el arqueólogo usa como fuente de información estricta los restos materiales, mientras que la historia, aunque también se vale de estos para el estudio de etapas antiguas como la prehistoria,
da más valor a las fuentes escritas. Claro, el concepto del aporte de la arqueología sería que nos permite estudiar sociedades antiguas a través de los objetos y vestigios. Ahora necesito que anoten en el cuaderno, tarea en clase con la fecha de hoy, y como pregunta ponen, analice y subraye la respuesta correcta. Ahí, ahí recién abren lo que es el signo de pregunta y ponen, el arqueólogo centra su quehacer en él. El arqueólogo centra su quehacer en él. Ahí ponen A, presente, B, pasado o C, futuro. Ya. Paula, ¿cuál sería ahí la respuesta? Lo leíste ahorita. El arqueólogo centra su quehacer en el pasado, presente. Activa el micrófono. Estoy mal. En el pasado. Correcto. Usualmente todo lo que hablemos de la historia se va a tratar del pasado. Vamos con la utilidad de la historia, ¿ya? Dame un segundo. A ver, supongamos que alguna vez te has preguntado para qué sirve la historia. ¿Para qué sirve aprender fechas de eventos? Puede que la hayas visto como una sucesión de fechas o eventos lejanos sin relevancia en tu vida diaria, pero la historia es mucho más que eso. Es la clave para entender quiénes somos, cómo hemos llegado y hacia dónde podríamos ir. Paulette, solo lee el primer párrafo, solo el primero. La utilidad de la historia. La historia nos ayuda a comprender el pasado y el presente. Así, para entender los hechos políticos y sociales actuales, necesitamos conocer los que ocurrieron en el pasado. Correcto. La utilidad de la historia supone considerarla como una de las ciencias sociales que tienden hacia conocimientos más cercanos al hombre y a la mujer, mediante el estudio de los vínculos simbólicos establecidos de las distintas temporalidades, lo que les obliga a actuar en determinadas direcciones. Rubí, asimismo, Asimismo, el conocimiento de la historia nos ayuda a tener una visión crítica de los hechos y a no dejarnos engañar en el presente. ¿Continúo? sí, la historia Eh, estudia. la historia estudia el pasado humano partiendo de datos simples aportados por la investigación de documentos históricos para elaborar conceptos complejos sobre determinado periodo. Pero además es un intento del ser humano racional que desea ser consciente de sí mismo y de su situación en el mundo. Por eso la historia es siempre la comprensión de lo que han hecho los humanos en el pasado para mantener y mejorar sus condiciones de vida, producción material, dar significado o sentido a su producción material y a su existencia mediante la religión, el arte, la ciencia y la escritura. Producción simbólica. ¿No? Ya está ahí. Producción simbólica. Ya. Paulette, la historia, ¿cómo nos ayuda a comprender?
Eso lo leíste tú, creo. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, profe? La historia que nos ayuda a comprender. Nos ayuda a comprender el pasado y el presente. Correcto. La historia nos ayuda a comprender el pasado y el presente. La historia también es una disciplina que nos permite, asimismo, comprender el pasado y su influencia en el presente y el futuro, pero más abarca lo que es el pasado. A través de los estudios de los eventos del pasado podemos conocer los procesos que han dado forma a la humanidad y las diferencias sociales a lo largo del tiempo. La historia no solo nos limita al conocimiento políticos y militares, sino que abarca todos los aspectos de la vida humana. Eh, Paula, ¿puedes seguir los últimos dos pedacitos que le faltó a tu compañera? Estas dos producciones humanas conforman lo que conocemos como cultura conceptual, que además se le atribuyen otros significados, como veremos más adelante. Los desastres naturales. Los catástrofes son tales como una virtud de que afectan al ser humano como ser consciente que ve su vida afectada, por lo que sí en solo fenómenos naturales, temblores, tsunamis, incendios de vegetación, no provocados por el hombre, etcétera. Correcto, la historia también en sí abarca todos los aspectos de la vida humana, como la economía, la cultura, el arte y la ciencia. Además, la historia nos ayuda a entender cómo se han desarrollado las civilizaciones, sus cambios y continuidades y cómo han interactuado entre sí. Eh, Rubí, la historia que estudia, Estudia el pasado. claro, el pasado humano. Entonces ahí me ponen también esa preguntita, ¿ya? La historia que estudia. Entonces ahí ponen el pasado humano. La historia estudia el pasado humano. La otra pregunta que les dije también, la historia, ¿cómo nos ayuda a comprender? Entonces ahí ponen, nos ayuda a comprender el pasado y el presente. Otra pregunta más, ¿cuáles son las ciencias de historia que auxilian el quehacer? ¿Cuáles son las ciencias? De historia que auxilian el quehacer. Y ahí ponen como respuesta, es la arqueología que también estudia el pasado. ¿Ya? ¿Terminaron? Sí, Sí, profe. Ya, ahora alguna consultita que tengan antes de que termine la clase. No, no, profe. profe. Todo está entendido. ¿Todo está entendido? ¿Seguras? Sí. Sí, Bueno, en la parte de la arqueología, sí, hablamos de todo. Esta sí les dije como pregunta, ¿verdad? No, No. no, profe. yo la vi por aquí. Deme un segundo.
No, no está, y no me imagino que igual tiene mucha tarea con los que son las otras materias y todo eso, entonces a mí no me gusta acumularlas mucho. Si se dan cuenta, las tareas que yo les mando son solo de preguntas de A, B y C, A, B y C y así, como para ayudarles. Entonces, la siguiente clase igual hablaremos también del mismo tema, la utilidad de la historia, y les voy a preguntar qué entendieron sobre la utilidad de la historia y las ciencias auxiliares, ¿cuáles son? Entonces, ustedes me tienen que decir porque esto ya no les voy a enseñar. Entonces, ¿se acuerdan de una? Sería la antropología o la geología, la paleontología y el aporte de la arqueología. Y voy a anotarlo, ¿eh? Para no olvidarme que les tengo que preguntar sobre qué entendieron. Bueno, sin más que decir, déjenme primero apagar la cámara.